Ok, entonces la vez pasada vimos las fórmulas para sumar funciones derivables, hacer productos y cocientes. Entonces yo recuerdo las fórmulas. Si yo tengo, entonces la proposición es que si yo tengo dos funciones f y g derivables en un intervalo i, derivables, entonces tenemos que la suma es derivable y la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. Lo mismo para la resta. Vimos que si yo multiplico mi función por un escalar cualquiera, se puede salir de la derivada, donde lambda es una constante. ¿Ok? Y esta igualdad más esta igualdad me da que la derivada es una transformación lineal y el espacio de las funciones derivables es un subespacio vectorial del espacio de las funciones continuas, que es un subespacio vectorial de las funciones integrables o localmente integrables y que es un subespacio vectorial de las funciones acotadas o localmente acotadas y que también es un subespacio vectorial del espacio de todas las funciones. Entonces tenemos una jerarquía de subespacios y es muy importante tener esta jerarquía presente en la cabeza. ¿Y saben por qué? Porque cuando tienen una jerarquía pueden poner cada teorema en la buena casilla. Hay los teoremas para las funciones integrables, hay los teoremas para las funciones continuas, hay los teoremas para las funciones derivables y ahora no podemos confundir nada. ¿Ok? Entonces son cosas muy importantes tener presente esta jerarquía de funciones en la cabeza. Ok, y yo continúo. El producto tiene una fórmula que es así. F' de G más F de G'. Y el cociente cuando G no se anula es F' de G menos F G' sobre G cuadrado si G de X nunca vale 0 en I. Ok, entonces vimos estas fórmulas, que son las fórmulas que normalmente ya conocen. Son fórmulas conocidas. Y establecimos, entonces vimos que esta fórmula era fácil para establecer. Acá tuvimos que descomponer el producto en dos partes para ser capaz de hallar su derivada. Y acá dejé esta parte como ejercicio. Normalmente todos ya hicieron el ejercicio, ¿no? Y después vimos ejemplos de funciones continuas, derivables. Ejemplos. Vimos varios ejemplos. Primer ejemplo es la función x a la n, cuya derivada es n por x a la n menos 1. Y esto cuando n es mayor o igual a 1. De hecho, me falta un caso, es el caso n igual a 0. X a la 0 es igual a ¿qué? 1 y su derivada es 0. Entonces, más generalmente, las funciones constantes igual a 0, donde c es la constante. Es decir, acá yo veo la constante también como una función constante y su derivada como función constante es igual a 0. Vimos también el caso del logaritmo. El logaritmo, su derivada es 1 sobre x. Si x es positivo, porque la función de logaritmo está definida solo en R+. ¿Ok? Y además vimos el coseno, la derivada del coseno, y esto era igual a menos seno, y la derivada de seno es el coseno. Y vimos cómo establecer las fórmulas. Usando las fórmulas de adición del coseno y del seno, vimos cómo se pueden redescubrir esas fórmulas. Y olvidé una función.
pero vamos a hacerla juntos. La tangente, no derive la tangente, pero es fácil porque ya sabemos que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Entonces, si yo derivo, ¿qué obtengo yo? ¿Es igual a qué? Es igual a seno prima, acá yo aplico la fórmula del cociente, es igual al seno prima de x por el seno, el coseno de x, menos el seno de x por el coseno prima de x sobre el coseno cuadrado de x. Acá hay dos métodos para continuar el cálculo. Primer método, de hecho ya tengo que hacer las cuentas. El seno prima es coseno. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Coseno cuadrado de x más. El seno de x es seno y coseno prima es menos seno. Entonces el menos y un menos son más. Más seno cuadrado de x sobre, exactamente, la idea es que esto más esto es igual a 1, y ya tenemos una primera fórmula que nos da la derivada de la tangente, que es 1 sobre cos cuadrado de x. Pero también se puede continuar el cálculo de otro modo. Podemos imaginar que no vimos que esta cosa más esta cosa era igual a 1. Vamos a ignorar el teorema de Pitágoras por una vez. Vamos a ignorar Pitágoras. Está mal para él. Pero eso se simplifica. Es esto sobre esto más esto sobre esto. Es decir, 1, esto sobre esto, más esto sobre esto, que es el seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x, pero ¿qué es esto? Es el cuadrado de la tangente. Entonces es 1 más tangente cuadrado de x, entonces son dos veces la misma cosa. Tenemos dos fórmulas que son iguales, es decir, 1 más tangente cuadrado de x. ¿Ok? En particular, demostramos que para todo x, o todo x donde la tangente es definida, este número es igual a este número. ¿Ok? Y esta fórmula de la tangente. Ok, entonces vimos las funciones de base y necesitamos más información. Antes de continuar, yo voy a hacer una observación que es debido a... Ahora, si yo uso las funciones de base y yo puedo componer con todos estos resultados, yo obtengo un montón de funciones derivables. Y en particular, todos los polinomios son funciones derivables. Entonces, ejemplo, que es una observación de hecho, si f de x es un polinomio, y un polinomio tiene la siguiente forma, es una suma de k igual a 0, de i igual a 0, disculpa, i igual a 0 a n, de a sub i por x a la i. Es la forma general de un polinomio. Acá es un polinomio de grado menor o igual a n. Quizás que es menor que n porque a sub n puede ser igual a 0. ¿Ok? Esa forma general de un polinomio, ¿no? Entonces, todos los polinomios son derivables y yo tengo la fórmula mágica para la derivada de los polinomios. Primera cosa, yo tengo que descomponer la parte constante. ¿Qué pasa para la parte constante? Si yo derivo, se anula. Entonces desaparece. Entonces yo puedo ignorar el término de índice i. Entonces cuando yo calculo la derivada, yo puedo empezar a partir de i igual a 1, porque yo sé que para i igual a 0, la derivada de esta expresión será igual a 0. Ok. Ahora es a sub i por i a la x a la i menos 1. Esta fórmula. Y el problema es que si no me gusta, acá no es exactamente la misma
la misma forma como para un polinomio usual. Entonces yo puedo cambiar de índice y reemplazar i por, acá voy a reemplazar i por i más 1. Es decir, en lugar de contar de 1 a n, voy a contar de i igual a 0 a n menos 1. ¿Ok? Voy a cambiar los índices. Entonces, para adaptar las cosas, cuando i va de 0 a n, a sub i ahora es a sub i más 1. Acá es x a la i, y acá me queda i más 1. Y es la fórmula general. Y ahora tenemos la forma de un polinomio. ¿Ok? Tiene la misma forma. Entonces podemos ver que la derivada de un polinomio también es un polinomio. ¿Ok? Y también podemos ver que el grado baja. Si yo tengo un polinomio de grado n, su derivada será de grado n menos 1. Salvo cuando el polinomio es constante, es decir, un polinomio de grado 0, y su derivada es nula, es decir, por convención a veces se dice que es un polinomio de grado menos infinito, pero no vamos a decirlo. Si tenés un binomio elevado a la n. ¿Cómo? Si tenés un binomio elevado a la n. Ah, no sé, es más complicada. No voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Ok, entonces tenemos un polinomio, la fórmula general del polinomio, y después hay las fracciones racionales. Y las fracciones racionales, entonces observamos que acá la derivada de un polinomio es un polinomio. Lo mismo ocurre para las fracciones racionales. Ahora, fracciones racionales. Una fracción racional, por definición, es el cociente entre dos polinomios, que voy a escribir p de x sobre q de x, donde esto y esto son polinomios. ¿Ok? Y cuando está definida, porque una fracción racional en general puede tener agujeros en su dominio de definición, en cuanto el denominador se anula, pero donde no se anula es derivable. Es derivable y su derivada es dada por la fórmula de derivada del cociente, que es p' de x por q de x menos p de x por q' de x sobre q cuadrado de x. Y la cosa interesante es que esto es un polinomio y el denominador también. Entonces, esto es una fracción racional. Es decir, la derivada de un polinomio siempre es un polinomio. La derivada de una fracción entre dos polinomios siempre es una fracción entre dos polinomios. ¿Ok? Entonces ya tenemos un montón de funciones que son derivables. Yo no voy a hacer cuentas, podríamos tomar fracciones racionales particulares, pero no vamos a hacerlo. Ok, ¿qué me falta si yo quiero derivar todas las funciones usuales? Yo tengo las fórmulas para hacer sumas, restas, producto, cociente. Para las operaciones he terminado. Ya tengo las funciones de base que ya conocemos. Hay una sola que falta y que vamos a ver después, que es la exponencial. Tenemos el logaritmo, pero nos falta la exponencial. Ok, pero ahora, ¿qué nos falta? La composición. Nos falta la composición. Por ejemplo, yo puedo derivar el coseno, yo puedo derivar el logaritmo, pero yo no puedo derivar el coseno del logaritmo. Cos de log de x yo no puedo derivar porque es una compuesta de dos funciones. Entonces, ahora, lo que yo necesito es un teorema de composición. Vamos a demostrar, y se llama, en este país, se llama la regla de la cadena. Que en otros países se llama derivada de la función compuesta, y es así que hay que memorizarla. Es decir, para cada operación sobre las funciones tenemos una regla para derivar. Ok, regla de la cadena. No sé por qué se llama la regla de la cadena.
regla de la cadena. O, de hecho, es derivación de funciones compuestas. Entonces, vimos que pueden observar que el plan de cada curso, cada parte del curso tiene más o menos la misma estructura. Cuando estudiamos las funciones continuas, vimos que la suma de funciones continuas era continua y hicimos la misma cosa para los límites. Es muy importante que entiendan que siempre cuando se estudia una nueva noción de función, se sigue más o menos el mismo plan. Es decir, primeramente vamos a ver lo que hace con las funciones usuales, las operaciones usuales. Después, si las funciones usuales cumplen o no la nueva propiedad. Y después vamos a ver lo que pasa con la compuesta. ¿Ok? Entonces, la regla de la cadena es la siguiente. Proposición. Sean f de I en R y G de J en R, tales que dos cosas. Primera cosa es que F y G son derivables en los intervalos respectivos. Y además vamos a suponer que se pueden componer y que se necesita suponer para poder componer G con F, hay que suponer que la imagen de G está adentro del dominio, la imagen de F está adentro del dominio de G. ¿Entienden? Porque F es una función que vale I en R, G de J en R, si yo quiero componer, yo tengo que verificar que la función F tiene una imagen que se puede componer con G, entonces su imagen tiene que estar incluida en J. Entonces tenemos que suponer que la imagen de intervalo I por F está incluida en el dominio de G. ¿Ok? Y si yo tengo esta situación, entonces ya sabemos cosas. Ya sabemos que se pueden componer las funciones, entonces la función compuesta existe, y ya sabemos cómo las dos funciones son derivables, ya sabemos que son continuas, porque vimos que derivable implica continua. Entonces ya sabemos que la función compuesta es continua. Además, ahora vamos a ver que la función compuesta también es derivable. Entonces, la función compuesta es derivable. La función compuesta es G círculo F que vale I en R. Es derivable en I. Y para todo X sub 0 en I, tenemos que su derivada, la derivada de la función G círculo F en el punto X sub 0, es igual, y acá esta fórmula mágica, es igual a la derivada de G en el punto F de X sub 0 por la derivada de F en el punto X sub 0. ¿Ok? Ahora hay un truco para memorizar esta cosa. El problema es que cuando escriben tal fórmula, en general se pueden confundir F con G, con F', donde se pone la prima, no se pone la prima. Acá hay un truco que consiste en usar los intervalos para hallar su camino. Acá podemos ver que acá es alguien que vive en I. Entonces esta cosa está bien definida. Acá X sub 0 vive en I. Entonces su imagen por F vive en J. Entonces esto me permite aplicar G'. La cosa interesante es que, por ejemplo, yo no puedo confundirme G' con F. Por ejemplo, yo podría escribir una cosa falsa. Voy a escribir una cosa falsa. Porque
en los parciales leí un montón de cosas falsas y ahora me doy el derecho también a escribir cosas falsas. Voy a escribir una cosa falsa. Por ejemplo, yo podría escribir esto. G de f' de x sub 0, que es una fórmula falsa. Ahora, ¿cómo se puede identificar fácilmente que la fórmula es falsa? Que no tiene sentido. Acá x sub 0, ¿en dónde vive? Acá hay que mirar. En I. Ok, x sub 0 en I. F' de x sub 0, ¿vive en qué? No se sabe nada. Porque lo que sabemos es que la imagen por f, lo que se sabe es que f de x sub 0 pertenece a j. ¿Ok? Pero f' de x sub 0 no se sabe nada. Porque la derivada puede ser cualquiera. Entonces no se sabe nada. ¿Entienden? Yo puedo tener una función que vive en un intervalo y su derivada que vive en otro intervalo que no tiene nada que ver. ¿Ok? Porque la derivada es una cosa, la posición de un vector es una cosa y la velocidad es otra cosa. ¿Ok? No viven en el mismo mundo. Entonces, como yo no tengo ninguna información sobre la derivada, yo no tengo derecho a aplicar G. Porque G solo se puede aplicar a un objeto de J. Entonces, este análisis sobre a partir de los dominios ya me muestra que esta fórmula es falsa. No tiene sentido. ¿Entienden? Yo, personalmente, es así que yo memorizo las fórmulas. Es decir, yo tengo bastante memoria para memorizar que hay un G, hay una prima y hay una compuesta, pero yo no tengo bastante memoria para memorizar dónde está la prima y no la prima, etc. Y es este tipo de razonamiento que me permite reconstruir la única fórmula posible. ¿Entienden? Son cosas que les va a ayudar siempre en matemática. Es decir, consistencia mental. En dónde las cosas viven, a dónde se van. ¿Ok? Entonces hay que demostrar esta fórmula, la fórmula de cadena. De hecho, hay una intuición física. Quizás que yo voy a mostrar la intuición física. No sé si yo voy a... La idea es que, de hecho, G es una función de I. ¿Ok? Entonces, G es G de I. Y en lugar de escribir F, voy a escribir I. ¿Ok? Yo puedo decir que I es una función de X. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se lee esta fórmula? Dice lo siguiente. Dice que si yo derivo la función G respecto a la variable X, es decir, respecto a lo que pasa en I. Pero X sub 0. No, ahora uso las notaciones de Leibniz. Yo uso notaciones de físicos. Son notaciones que ya conocen, ¿no? Es la derivada de G respecto a la variable inicial. Es lo mismo que d de G sobre d de I. Acá es la derivada de G respecto a su propia variable que es J. Por d de I sobre d de X. Y acá es lo que escribí. La compuesta G' círculo F. Y acá es F'. Es así que los físicos ven las cosas. ¿Ok? Entonces, quizás que les confunde, entonces pueden olvidar esta cosa, si les confunde, pero a veces van a ver esas cosas en física, van a ver físicos que hacen esto. D de G sobre dx hacen esto, que es muy natural, es d de G sobre di por d de I sobre dx, simplificación por d de I, que es horrible. Pero lo que usan implícitamente es la regla de la cadena. ¿Ok? Y no solo lo usan, pero yo voy a usarlo para hacer la demostración. Yo voy a usar la intuición. Porque vimos que
derivada es un límite de un cociente. Entonces, esto, por supuesto, yo no tengo el derecho a hacerlo para las derivadas, pero yo tengo el derecho a hacerlo para los cocientes incrementales. Y es lo que voy a hacer, ¿ok? Ahora, entonces, conclusión, si esto les ayuda para la física, acá hay que saber que esta cosa que se usa frecuentemente en física es lo mismo que la regla de la cadena. Y es una intuición posible para la regla de la cadena. Acá la única cosa es que en lugar de escribir f, escribí i, porque i es la variable de x. I es a veces la variable de j, pero también es una función de x. Los físicos cambian de variable muy frecuentemente y en general no dicen cuál es la variable, porque cambian de variable implícitamente. ¿Ok? Ahora voy a demostrar la regla de la cadena y voy a comenzar por una demostración falsa de físico, pero que nos va a dar la idea. Acá en las derivadas es muy importante que fue desarrollada en el mismo tiempo que la física. Entonces hay un montón de intuiciones que vienen de la física. Y de hecho, las notaciones de los físicos son las notaciones del siglo XVIII. En matemática necesitábamos más precisión, entonces desarrollamos los epsilones y los delta y todas esas cosas formales, pero los físicos no necesitaban tales cosas, entonces todavía trabajan con notaciones en el estilo de Leibniz. Ok, voy a hacer una demostración falsa. Demo, idea. Primeramente, idea. Solo para darnos para explicar que el dibujito, la equivalencia que hice, tenía sentido. Ok, yo quiero demostrar que esta cosa es derivable en el punto x sub 0. Voy a escribir el cociente incremental. Entonces voy a escribir g es la compuesta menos el valor de la compuesta en x sub 0, que yo voy a dividir por x menos x sub 0, ¿no? Es lo que yo quiero hacer. Es el cociente incremental. Es lo que me va a definir la derivada de g círculo f. Hay que recordar que g círculo de f de x es igual a g de f de x. ¿Ok? ¿Entienden? ¿O estoy hablando chino? ¿Chino, como siempre? ¿No entendiste? Porque te olvidaste la definición de la compuesta. Acá es la compuesta. Acá solo puse g círculo f de x menos g círculo de f de x sub 0. Acá estoy escribiendo el cociente incremental. Y yo necesito estudiar el límite del cociente incremental cuando x tiende a x sub 0. Ok, yo quiero conocer cuál es el límite. Mi pregunta es, límite cuando x tiende a x sub 0. Es esta cosa. No voy a poner ahora el límite, solo voy a estudiar este cociente. Ok, este cociente se puede hacer exactamente el mismo truco como anteriormente. El truco de los físicos consiste en decir, ok, yo voy a hacer aparecer la variable intermedia. Acá me falta espacio. Voy a usar la siguiente línea. Es g de f de x menos g de f de x sub 0. Y voy a reemplazar x menos x sub 0 por f de x menos f de x sub 0. Ah, pero acá me equivoqué. Hay que corregir. Entonces, para compensar, voy a poner acá f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y ahora está correcto. ¿Ok? Exactamente como los físicos. Yo uso exactamente el mismo truco. Porque es la esencia de la demostración. ¿Ok? Yo quiero obtener este límite. Esta razón, ahora yo tendría que... Yo voy a borrarla, porque no pongo límite acá. Solo es un estudio de cociente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando x tiende a x sub 0? Vamos a analizar lo que pasa. Hay un lado que es más fácil que el otro. El de la derecha. ¿A qué tiende cuando x tiende a x sub 0? Tiende a la derivada. ¿Y acá qué pasa? Cuando x tiende a x sub 0. Acá se puede observar
que esta cosa es nada otro que el cociente incremental de G compuesto con F. No puedes sustituir Px por Sí, porque es una composición de límites. Si yo escribo el cociente incremental, ¿ok? Yo voy a introducir esta función h en el punto x sub 0. Voy a escribir la h simplemente. ¿Ok? Esta función es el cociente incremental de la función g en el punto x sub 0. ¿Ok? Esta cosa es nada otro que la compuesta de h con f, ¿no? Esta cosa es igual a h de f de x, ¿no? De hecho, voy a escribir h de i. Acá es g de f de x sub 0, disculpa. Y acá es, me equivoqué, es i menos f de x sub 0. ¿Ok? Entonces, este es el cociente incremental de la función g en el punto f de x sub 0. ¿Ok? Y cuando i tiende a f de x sub 0, ¿a qué tiende este cociente? A la derivada. ¿En qué punto? En el punto f de x sub 0. ¿No? Acá es el cociente incremental de la función g en el punto f de x sub 0. Y ahora yo observo que esta función es nada otro que la compuesta. Solo hay que escribirlo. h de f de x, si hacen las cuentas, tienen la definición de h, reemplazan i por f de x y obtienen esta expresión. ¿Claro? Yo me perdí ahí y ese paso, ¿cómo lo hice? Porque Este paso, mira, esto se simplifica, ¿no? Simplificación. son esas cosas que se usan para que sirven. ¿No? ¿No es claro para vos esta? Sí, eso sí, pero se usan porque sirven nada más. Ah, porque sirve. Sí, claro. El problema es que siempre en matemática yo tengo que repetir un montón de cosas a veces. La matemática requiere creatividad. Es decir, ¿por qué esto viene? ¿Por qué esta intuición que esto va a funcionar bien? Por supuesto, no sale automáticamente. Es un espacio de creatividad. El problema es que lo que quieren es computarizar la matemática. Es decir, lo que quieren es transformar la matemática en cosa automática. Y no se puede. Y además hay un teorema de los años 30 que dice que es imposible. Entonces, la matemática requiere creatividad. ¿Por qué puse esto a esto? Porque esto me va a ayudar. Pero hay dos cosas. ¿Estás de acuerdo que esta igualdad se cumple? Sí. El problema no es la igualdad. El problema es por qué usé dicha igualdad y no otra. Y esto porque esto me ayuda. Esa intuición. Es decir, se puede ver de otro modo. Acá yo tengo dos funciones y acá cero función. Pero la derivada tiene una función y cero función. Entonces, la idea es descomponer paso por paso. Acá yo tengo 2, 1 y 0. Y esto me va a permitir analizar de modo separado. ¿Ok? Porque acá aparece directamente el cociente incremental de f respecto a x sub 0. Y acá aparece el cociente incremental de g respecto al punto f de x sub 0, pero compuesto con la función f. Ahora se pueden usar las composiciones de límites. Yo sé que cuando x tiende a x sub 0, a que tiende este, entonces yo puedo componer los límites. Entonces, ¿tiende a qué esto? Tiende a h al límite cuando i tiende, es decir, tiende a g' de f de x sub 0. ¿No?
y obtuve lo que yo quería. Es el producto. ¿Entienden? Entonces, obtuve lo que yo quería por composición de límites. Ahora, disculpa, es la demostración de los físicos y para mí es la intuición de por qué funciona. El único problema es que esta demostración es falsa. Ahora, ejercicio, hallar el error en la demostración. No, por supuesto, no es error de cuenta. No hay ningún error de cuenta. Quizás que hay error de escritura porque me equivoco siempre, pero no hay error de cuenta normalmente. O, a menos de los errores de cuenta, no hay error de cuenta. ¿Ok? El error es de razonamiento. ¿Qué pasa? ¿Sí? Exactamente. Gracias. Acá lo que dice es que quizás que esta cosa puede ser nula acerca de x sub 0. Porque nada impide la función f ser constante alrededor de x sub 0. ¿Y qué pasaría si la función f fuera constante alrededor de x sub 0? Es decir, que alrededor de x sub 0, esta expresión sería nula. Entonces, de hecho, escribiendo esto, ya sabía que yo iba a matar un montón de gatitos. ¿Ok? ¿Entienden dónde está el problema? Acá yo sé que cuando x es distinto de x sub 0 no hay ningún problema. Esa cosa no se anula. Pero que quizás cuando x es distinto de x sub 0, si f es constante localmente, esta cosa puede ser nula. Y puede ser nula infinitas veces. Entonces, esta demostración no funciona. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Esta demostración no funciona. Entonces, tenemos... Pero es la demostración de los físicos. Pueden ver que es la demostración de los físicos con un poquito más de formalismo. Era el argumento d de g sobre d de x es igual a d de g sobre d de y por d de y sobre d de x. Y es lo que hacen los físicos. Ok, ahora vamos a hacer la demostración correcta. No cambian muchas cosas. Para mí, de hecho, yo prefiero esta demostración falsa porque contiene realmente la idea. Ahora voy a hacer, para corregirla, voy a hacer la demostración que contiene las mismas ideas, pero introduciendo un poquito de magia negra. Ahora, acá ya tuvimos, entonces cuidado a la gente que ya tuvo miedo de la imaginación que usamos para descomponer la expresión entre dos partes, porque ahora voy a usar magia negra, es decir, cosas que parecen salir de nada. Ok, vamos a hacer cosas que salen de nada. La idea es formular las cosas para evitar los cocientes. Ese es el problema. Queremos evitar escribir cocientes. Entonces hay trucos. Ok, voy a introducir dos funciones. Voy a definir dos funciones, h y k. Ahora yo tengo que precisar cuál es la función. Ok, voy a definir dos funciones. H, que es, de hecho voy a introducir el cociente incremental, de I en R, y J y K, otra función de J en R, definidas por H será el cociente incremental. H es f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Y dónde está definido? Está definido donde x es distinto de x sub 0. El problema es que yo quiero una función que está definida también en el punto x sub 0. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es el comportamiento de dicha función cuando x tiende a x sub 0? ¿Tiende a qué? A f, no, f' de x sub 0. Tiende a la derivada, ¿no? Entonces, la idea es que yo tengo una función que tiene
un agujero en el punto x sub 0. El cociente incremental no está definido en x sub 0. ¿Ok? Lo que voy a hacer es voy a completar la definición poniendo la derivada en el punto donde hay un problema. ¿Qué se puede decir sobre tal función? ¿Es continua o no es continua? Es continua en todo i. ¿Por qué? Es claro que es continua en cada punto x distinto de x sub 0. Acá es una expresión continua. Ahora hay que verificar cuál es su límite cuando x atiende a x sub 0. Pero como el límite no depende del valor en el x sub 0, yo puedo ignorar esa parte. ¿Cuál es el límite de esta cosa cuando x tiende a x sub 0? Esa derivada, precisamente el valor de h. Eso demuestra que h es continua. ¿Ok? h es continua incluso en el punto x sub 0. Es lo que se llama una extensión por continuidad. Es decir, yo tengo una función bien definida en i y que tiene un agujero en un punto. Pero yo sé que esta función tiene un límite en dicho punto. Entonces yo puedo extender la definición de la función poniendo el límite como nuevo valor de la función. Se llama una extensión por continuidad. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo con la función k. Es decir, es g de i menos g de i. Acá voy a tomar f de i sub 0 y acá voy a escribir i sub 0. No, voy a escribirlo directamente f de x sub 0. Sobre i menos f de x sub 0 si i es distinto de f de x sub 0. Acá estoy estudiando lo que pasa afuera de f de x sub 0. ¿Y a qué tiende cuando i tiende a f de x sub 0? Tiende a la derivada en el punto f de x sub 0. Entonces, extensión por continuidad, g' de f de x sub 0, si no, es decir, si i es igual a f de x sub 0. Y por exactamente la misma razón, la función k es continua. ¿Ok? Entonces, la observación esencial es que, por construcción, ambas funciones f, h y k son continuas en sus intervalos respectivos. H, que es una función de i en R, y k, que es una función de j en R, son continuas en sus respectivos intervalos. Ok, ahora yo puedo jugar. Se observa lo siguiente. Ahora se observa lo siguiente, por construcción. Ahora tenemos dos funciones continuas. Entonces, ya sabemos que se pueden componer sin problema. Tenemos que f de x menos f de x sub 0 es igual a x menos x sub 0. ¿Por qué? Por h de x. ¿Claro? Esa es la definición de h. H es el cociente de esto y por esto. Ah, pero solo cuando x es distinto de x sub 0. Y cuando x es igual a x sub 0, ¿qué piensan de dicha igualdad? Es trivial. Porque cuando x es igual a x sub 0, esto vale 0 y esto también. ¿Ok? Entonces, la igualdad también se cumple para todo x en y, incluso cuando x es igual a x sub 0. ¿Entienden la idea? Cuando x es distinto de x sub 0, la igualdad sale directamente de la función h. Y cuando x es igual a x sub 0, la igualdad se cumple de modo trivial. Porque yo tengo los dos miembros son nulos. Ok, misma cosa para h.
tenemos que g de i menos g de f de x sub 0 es igual a i menos f de x sub 0 por k de x de i para todo i en el intervalo j. Misma razón. La única cosa es que el punto acá que tiene el papel de i sub 0 es f de x sub 0. ¿Ok? Ahora yo puedo calcular la compuesta. Tenemos que g de f de x menos g de f de x sub 0. Ahora yo puedo usar dicha fórmula. Es igual a, acá lo que tiene el papel de i es f de x, entonces es f de x menos f de x sub 0 por k de f de x. ¿Ok? Acá yo escribo la fórmula anterior con i igual a f de x. Pero ahora, entonces esto es 1, esto es 2 y esto es por 2. Pero ahora yo puedo usar 1. Es igual a ¿qué? X menos x sub 0 por h de x. Y acá me queda el k de f de x. Y ahora yo puedo dividir. Acá apareció el x menos x sub 0. Yo puedo hacer el cociente al último momento. Luego, ahora yo puedo escribir el cociente. Para todo x distinto de x sub 0, yo tengo que g de f de x menos g de f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Acá me aseguré que x será distinto de x sub 0 para preservar la vida de los gatitos. Ok. Esto es igual a ¿qué? Esto es igual a esto, dividido por x menos x sub 0, lo que es fácil porque ya hay el factor x menos x sub 0 que aparece. Es igual a ¿qué? h acá de x por k de f de x. Terminado. Ahora hay que mirar lo que pasa cuando x tiende a x sub 0. ¿Qué pasa cuando h, todas las funciones involucradas son continuas? ¿Ok? ¿Entienden? Es la ventaja. Ahora solo hay funciones continuas en todos los intervalos considerados. Entonces, ¿a qué tiende esta cosa? Tiende a h de x sub 0. ¿Cuál es el valor de h de x sub 0? Es f' de x sub 0. Acá es cuando x tiende a x sub 0. Acá, ¿a qué tiende? Cuando x tiende a x sub 0, esta cosa tiende a f de x sub 0. Pero cuando esta cosa tiende a f de x sub 0, el k que corresponde, también es una función continua, tiende a ¿qué? Al valor de k en f de x sub 0. ¿Y cuál es el valor de k en x sub 0? Es g' de f de x sub 0. Entonces, conclusión. Y acá, ¿dónde aparece el problema que tuvimos anteriormente? Desapareció. Hice desaparecer el problema de división por 0. ¿Y saben cómo hice? Era usando la extensión por continuidad acá. Es decir, el problema desaparece acá y para mí también todavía a la hora de hoy, al día de hoy, todavía es un poquito de magia negra. Porque todavía no entiendo bien por qué el problema desaparece. Para mí no debería desaparecer tan fácilmente. Pero desaparece.
O sea, formalmente yo entiendo que todo esto está correcto. ¿Ok? Esto nos demuestra la regla de la cadena. ¿Entienden? ¿O estoy hablando? ¿Sí? Consulta. Pero ahí, o sea, en x igual, o sea, vos necesitas tender a x igual 0, ¿Sí? pero no entiendo por qué en el caso igual, en x igual x sub 0, desaparece el problema. La idea, el problema desaparece porque yo dije cuando acá, la idea es que cuando el cociente debería ser 0 acá, yo reemplacé esta función por el valor de la derivada. Es el truco que hice. Es decir, di un sentido a este cociente incluso cuando i es igual a f de x sub 0. Lo que hice es decir, cada vez que i es igual a f de x sub 0, en lugar de considerar esta expresión, considerar esta expresión. Es el truco que permite evitar el problema. Y todo funciona bien porque esta función es continua. Entonces yo puedo trabajar con los teoremas sobre las funciones continuas. Lo que yo digo, dicho de otro modo, de modo provocativo, yo puedo hacer una provocación. Este cociente todavía tiene sentido cuando su denominador es nulo. Porque se puede reemplazar por esta cosa, por continuidad. Y es lo que hace esta demostración. Dice, cada vez que tenemos un problema de denominador nulo, se puede reemplazar todo el cociente por esta cosa y no cambia nada en la continuidad. Y es esto que permite resolver el problema. Pero acá es claro que usamos un poquito de magia negra, pero todo está correcto porque acá demostré que la función era continua, demostré que esta también era continua, porque había que separar el caso x igual a 0 o x distinto de x0. Acá había que distinguir el caso y distinto de y sub 0, de f de x sub 0, o bien y igual a f de x sub 0. Y como son continuas, se pueden aplicar los teoremas sobre las funciones continuas, ¿no? Y también vimos que teníamos esta expresión, que funciona incluso en los casos problemáticos, porque estas igualdades son triviales en los casos problemáticos. Y al final se obtiene esto, y esto funciona muy bien. Acá es claro que para pasar, la demostración original de Leibniz era esta, por supuesto, y era falsa, debido al problema de cociente. Entonces, los matemáticos se rompieron la cabeza un montón de años antes de hallar este truco, que resuelve el problema. ¿Ok? Pero al final tenemos una demostración que funciona. Entonces la moraleja es que a veces se puede dividir por 0. Y el truco consiste en decir, en el último momento, cada vez que tenemos un problema, se puede reemplazar por la derivada y es una extensión por continuidad. Ok, entonces demostré el teorema de la cadena. Ahora vamos a hablar de funciones. Un teorema que sigue naturalmente es las funciones inversas. Porque vimos que cada vez que hacemos composición, hay la cosa que sigue naturalmente es la inversa, porque la inversa es la cosa que cuando yo la compongo con las cosas iniciales yo obtengo la identidad. ¿Ok? Vamos a hablar de funciones inversas. Ok, esto termina la demostración. Funciones inversas. Funciones inversas. Entonces, voy a enunciar directamente la proposición. No, ya voy a recordar el marco. Marco. Yo considero una función, es un recordatorio de cosas que ya vimos. Sea f una función de i en R continua y estrictamente creciente o decreciente.
De hecho, cuando yo digo esto, digo que o bien es estrictamente creciente o bien es estrictamente decreciente. ¿Ok? ¿Qué sabemos en este caso? Ya vimos una proposición que se sabe cuando es continua y monótona estrictamente creciente, por ejemplo. Entonces, ya vimos que era inyectiva y que define una biyección entre el intervalo I y su imagen. ¿Y cuál es la forma de la imagen del intervalo I? Es otro intervalo. Y también vimos que la función inversa era continua. ¿Ok? Es un teorema que ya vimos. Entonces yo voy a recordarlo. Ya vimos dos cosas. La función f es inyectiva y establece una biyección entre el intervalo I y su imagen, que voy a escribir J es la imagen de I. Ya vimos también que J es un intervalo. Acá es por Bolzano, o el corolario del teorema de Bolzano. Y también vimos que la función inversa, esto permite definir la función inversa. Y la función inversa que es f a la menos 1, que está definida en j, es continua. ¿Ok? Ya vimos todo esto. Entonces, la moraleja, si yo tengo una función estrictamente creciente o estrictamente decreciente, si es continua, también su inversa es continua. Si está definida en un intervalo, también su inversa está definida en un intervalo. Ok, ahora, la pregunta que sigue naturalmente, ¿y qué pasa si es derivable? ¿Qué puedo deducir yo sobre su inversa? Es derivable y es falso. Con una realmente pequeña excepción. Yo tengo que suponer no solo que la función es derivable, pero que su derivada nunca sea nula. Y si yo tengo esto, entonces la inversa es derivable. ¿Ok? Entonces, esta proposición. Cuidado, acá hay una pequeña trampita. Como siempre, y es perfecto para armar preguntas de parciales. Pregunta que yo podría hacer, ¿cuáles son las hipótesis de tal teorema? Enunciar tal teorema sin olvidar las hipótesis. Y cada hipótesis olvidada, menos 10 puntos. Ok, entonces la proposición es la siguiente. Proposición. Si f de I en R es derivable, voy a poner todas las hipótesis en línea. Derivable. Primeramente voy a comenzar por estrictamente creciente o decreciente. En I. Primera cosa. Segunda hipótesis. Derivable. En I. Y además, su derivada nunca se anula. Es decir, f' de x siempre es distinto de 0. Entonces, y solo en este caso, la función inversa también es derivable. Entonces, la función derivable, entonces la función inversa f a la menos 1, que es una función que va de j en R, y acá hay que recordar la definición de j. J es la imagen de I por la función f. Es derivable en
j y la derivada de f', la derivada de la función inversa en cada punto i del intervalo j es igual a 1 sobre la derivada de f en el punto f de menos 1 de i, donde i para todo i en j. Y pueden ver que acá es la razón por qué se necesita que la derivada no se anule. Porque si se anula, entonces estamos matando a gatitos. ¿Ok? Y esta razón por qué no tiene que anularse. Ok, entonces hay muchas cosas que decir. La primera noticia es que no necesitan una nueva casilla memoria para recordar este teorema. De hecho, yo no conozco la fórmula. Es decir, yo tengo esta fórmula, casi la tengo en memoria, a menos de las posiciones de f, g y prima. Y cada vez que yo necesito imprimirla, yo hago mi test de consistencia mental que me permite reconstruir los detalles que faltan. Mi problema es que yo tengo poco memoria en mi vida. Yo no tengo casi ninguna memoria. Entonces, yo necesito comprimir la información de la matemática. Y yo tengo trucos para esto. Y el razonamiento me ayuda mucho para esto. Y de hecho, lo que yo voy a mostrar es que se puede deducir la fórmula a partir de la fórmula de la cadena. ¿Saben cómo hacerlo? Sencillamente hay que hacer composiciones de funciones. Ok, vamos a componer f-1 con f. ¿Cómo memorizar la fórmula? Entonces, ahora, truco de caso de emergencia. Estamos en el segundo parcial, tenemos que derivar una función inversa y el pobre estudiante se olvidó la fórmula de la función derivada de la inversa. No, son cosas que ocurren, ¿no? ¿No se ocurren a ustedes? Nunca. Yo no lo creo. Porque a mí, cuando yo era estudiante, me ocurrió cada vez. Ok, voy a dar el truco. Truco para memorizar la derivada. Pueden ver que esto funciona mucho. Ok. Yo tengo que hacer esto. Voy a usar la fórmula de compuesta. F círculo f menos 1. Voy a derivar f círculo f menos 1 en un punto i es igual a qué? La regla de la cadena, ¿no? No sé si yo voy a tomar... sí, voy a intentar así. Quizás que no va a funcionar en esta dirección, pero voy a intentar. Ok, regla de la cadena me dice que es igual a qué? Es igual a f' de f menos 1 de i por, es igual a qué? Por acá la derivada de f menos 1, ¿no? ¿Ok? Acá apliqué la regla de cadena. Pero, ¿a qué es igual a? F círculo f menos 1. Es la identidad. Esto, acá es la derivada. Pero esto es la función identidad. ¿Cuál es la derivada de la identidad? Es 1. Entonces, este número es igual a 1 sobre este número. Ok, esto toma 30 segundos durante la prueba para reconstruir la fórmula que falta. Ok, se deduce de la regla de la cadena. Es decir, es la única fórmula posible. Y es así que razonaron los matemáticos. Cuando intentaron por la primera vez obtener la fórmula
la inversa, usaron este truco que era muy natural para ellos. Ok, yo no sé cuál es la fórmula. Eso no es una X, es un por. ¿Cómo? Eso es un por. Es un por, sí, es un por. No es un X, sí, tienes razón. El problema es que en el pizarrón es difícil. Solo hay I, no hay letra I, X acá. Sí, sí, No hay porque ninguna vi- X acá. vi que había salido de la nada y- ¿Ok? ¿Entienden lo que hice? Entonces es el truco. Y personalmente, como yo soy capaz de hacer tales cosas muy rápidamente en mi hoja al sucio, entonces nunca aprendí la fórmula. Si tienen dudas, pueden aprender la fórmula. ¿Ok? Pero siempre se puede reconstruir. Es importante saber en matemática que en general no se necesitan memorizar las fórmulas. Y cuando tendrán más experiencia, verán que en matemática no se necesita memorizar ninguna fórmula y al final es mejor, perfecto porque podemos tener una cabeza vacía. Lo que es mi caso. Y esa razón por qué estoy acá. ¿Ok? Ahora tenemos esto y hay que demostrarlo. Vamos a usar un truco similar. De hecho, esta fórmula ya contiene más o menos el razonamiento de la demostración. Es el argumento del físico. Vamos a usar una función auxiliar, como siempre, una función h que va a funcionar bien. Ok, voy a demostrar la fórmula. Y, como siempre, vamos a usar el cociente incremental. Entonces, voy a tomar I. Ok. Demostración. Acá es el enunciado y acá hay que demostrarlo. Demostración. Demostración. Sean y un punto cualquiera de I, y yo escribo x sub 0, su imagen por la función inversa. Y esto es un elemento de intervalo. Acá pueden ver que yo uso una convención de notación que me ayuda desde que soy estudiante, que consiste en decir que cada vez que yo tengo un conjunto, yo uso un estilo de letra para tal conjunto, entonces todos los elementos de I se escriben X y todos los elementos de J se escriben Y. Y esa razón por qué acá yo voy a demostrar que no es derivable en X, pero en Y. Y voy a escribir I sub 0, de hecho. ¿Ok? Queremos demostrar que la función inversa es derivable en el punto I sub 0. Voy a introducir el cociente incremental para f, como siempre, pero en lugar de introducir el cociente incremental, voy a introducir su inversa porque ya aparece en la inversa, ¿sí? Acá tenés razón. ¿Viste? Yo no sigo mis convenciones. Era para verificar que siguen bien la clase. Gracias. ¿Ok? ¿Entienden lo que pasa acá? Ok, voy a definir la función sea h, la función definida en R por... Ahora es una función definida en I, entonces es una función de la variable x. H de x. Y acá la idea es muy sencilla. Voy a poner acá no el cociente incremental, pero el inverso del cociente incremental, que no cambia muchas cosas. Es decir, x menos x sub 0 sobre f de x menos f de x sub 0. Acá hay que verificar si quizá hay una posibilidad de genocidio de gatitos. Entonces tenemos que impedir el genocidio. ¿Y qué nos ayuda? ¿Qué pasa cuando x es distinto? Acá yo tengo que poner si x es distinto de x sub 0. Pero cuidado, acá quizás que podría ser nulo. ¿Podría ser nulo o no? No, porque hay una hipótesis que lo impide. ¿Cuál hipótesis? Que es estrictamente creciente o decreciente. Como f es estrictamente creciente o decreciente, es inyectiva. Y como es inyectiva, cuando x es distinto de x sub 0, estoy seguro que f de x es distinto de f de x sub 0. Entonces, nunca divido por 0. Entonces está bien. Entonces, los gatitos sobreviven hasta ahora.
¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? A x sub 0. ¿A qué tiende esta cosa? 1 sobre la derivada. Entonces voy a completar por continuidad. Voy a hacer una extensión por continuidad. Voy a decir que es 1 sobre la derivada si x es igual a x sub 0. Y es lo mismo que como anteriormente. Acá es una función continua en todo punto. Acá x sub 0 es un parámetro fijado, no se mueve. Acá es claramente una función continua respecto a la variable x, al menos cuando x es distinto de x sub 0. Pero ¿cómo tiene este límite cuando x tiene x sub 0? Entonces la función es continua en todo el intervalo i. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Y ahora vamos a concluir. Yo tengo que mirar lo que pasa acá. Ok. Entonces yo tengo una función continua y yo puedo componerla con f menos 1, que es continua. Entonces, por construcción, h, que es una función de i en R, es continua. Entonces, la función h círculo, la función compuesta, la función inversa es una función que va de j en i. Entonces yo la puedo componer con la función h que va de i en R. Ok, pero ahora yo puedo escribir ¿qué observo yo? Ahora solo hay que escribir las cosas. Yo observo que para todo x distinto de x sub 0, acá es para todo i distinto, para todo i distinto de f de x sub 0, yo tengo que f menos de i, f menos de i es distinto de x sub 0. Entonces, yo tengo que h círculo f menos 1 de i es igual a ¿qué? Voy a escribir. Como f menos de i es distinto f menos de i es distinto de x sub 0, yo puedo usar esta fórmula. Entonces, es f de x es f menos 1 de i menos x sub 0, que es igual a ¿qué? Es f menos de i sub 0, acá es la definición de x sub 0, dividido por ¿qué? F de f menos de 1 menos f de x sub 0, que es, de hecho, i sub 0. Y esto es igual a ¿qué? I. ¿Qué es esto? Así no es menos, no. Me olvidé. No, digo, decía F por la izquierda, parece que fuera. Acá, está F acá. Ah, sí, Está F. ¿Ok? Acá solo reemplacé x por f menos de i. ¿Ok? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es el cociente incremental de la función que estamos buscando. yo digo arriba. Arriba, hay un menos 1 acá, que olvidé. ¿Ok? Acá yo puedo, quizás que para enfatizar las cosas, yo puedo decir, voy a escribir para mantener la misma expresión. Acá es la definición de h, ¿ok? La función de h, cuando yo uso x igual a f menos de i, ¿ok? Pero esto se simplifica, es f menos de i. X sub 0 por definición es f menos de i sub 0. F de f menos de i es igual a i. Y f de x sub 0 por definición es i sub 0. Eso es el cociente incremental.
Y como acá son dos funciones continuas, ¿a qué tiende? Cuando I tiende a I sub 0, tiende, por continuidad, tiende a h de f menos 1 de I sub 0. Pero esto es igual a h de x sub 0. Y h de x sub 0 ya vimos que es 1 sobre f' de x sub 0. Que también es igual a 1 sobre f' de f menos 1 de x sub 0. Esto demuestra que el cociente incremental tiene límite. ¿Ok? Demostré que esta cosa tiene límite cuando I tiende a I sub 0 y el límite es igual a esto. Entonces, esto es la derivada. Acá f menos de, tenés razón, I sub 0. Ah, tengo suerte que alguien sigue al menos. ¿Ok? ¿Entienden lo que hice acá? Y acá es un I sub 0 también. Entonces, lo que hice es observar que el cociente incremental es igual a la compuesta de dos funciones continuas. Entonces, el límite es el valor de la función. Es el mismo truco como anteriormente. Acá es una demostración que tienen que mirar tranquilamente en su casa, en su cuarto, para entender los detalles, pero no hay nada difícil. Ok, tenemos el teorema de las funciones inversas. Antes de continuar, voy a dar ejemplos la próxima vez, pero hay que dar un contraejemplo. Contraejemplo. No voy a demostrar que el teorema es falso porque es verdadero, pero voy a mostrar que hay una hipótesis. La hipótesis que la derivada no sea nula es súper importante. Es decir, no es suficiente que la función sea derivable. Y vamos a ver un contraejemplo. Entonces, es un ejemplo o contraejemplo. Vamos a ver una función que cumple casi todas las hipótesis del teorema, pero no todas. Y no voy a buscar muy lejos la función, voy a tomar la función cubo. Contraejemplo. Voy a tomar f de x igual a x cubo en R. ¿Ok? ¿Qué se puede decir sobre la función cubo? Es continua, derivable, y es creciente, estrictamente creciente, decreciente, estrictamente decreciente. Es estrictamente creciente. Entonces es una biyección de R a ¿qué conjunto? ¿Cuál es la imagen de esta función? Es R también. Entonces es una función que establece una biyección entre R y R. Entonces tiene función inversa, ¿cómo se llama? Se llama la raíz cúbica. Entonces tenemos que esa definición de la función de raíz cúbica. ¿Ok? Entonces, ¿se puede deducir que la raíz cúbica es derivable? Y de hecho, no. Hay un defecto, porque la función f es derivable, es claro. Tenemos que f' de x es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? A 3 x a la 2. ¿Esta cosa es positiva o nula? Ah, es positiva o nula. Pero ¿puede ser nula o no? Sí. Es nula cuando x es igual a 0. Y esa razón porque la función, y disculpa para ustedes, la raíz cúbica no es derivable. Solo en un punto. No es derivable en 0. Y se puede mirar muy fácilmente. Y entonces, solo hay que hacer la figura. Voy a dibujar la cúbica. La cúbica tiene esta forma. Acá hay una pendiente horizontal
Y acá es una función impar, entonces yo completo por simetría. Ahora vamos a dibujar la función de raíz cúbica. Simetría respecto a la diagonal. Que se puede observar en el punto 0. ¿Por qué no es derivable? Porque tiene tangente infinita. Es decir, acá es un caso donde la derivada no existe porque es un caso de 1 sobre 0. Es el infinito. Tenemos una pendiente infinita. Entonces, se puede aplicar el teorema salvo en todo intervalo que no contiene 0. Entonces, de hecho, es claro que la función de raíz cúbica es derivable en todo intervalo que no contiene 0. Porque en este caso la función f' no contiene, el intervalo de f no contiene 0, entonces la derivada no se anula y yo puedo aplicar el teorema. Pero cuando el intervalo contiene 0, la función inversa no es derivable. Debido a que acá hay una derivada nula, acá yo tengo que f' de 0 es igual a 0, y acá voy a escribir una cosa horrible. Yo puedo decir que acá f menos 1' de 0, y acá, porque soy sadístico, voy a escribir 1 sobre 0 y voy a matar un gatito, y realmente es más infinito. Y todo esto no tiene sentido matemático, pero ¿entienden la idea? Entonces, esa razón por qué hay que verificar que la derivada no se anula. Si no, tendremos problemas de tangentes verticales que tienen una pendiente infinita. ¿Entienden? Y acá se entiende también por qué hay una inversión. Acá, cuando yo tengo algo horizontal, voy a obtener algo vertical. Cuando yo tengo algo vertical, yo voy a obtener algo horizontal. Y es lo que aparece en la fórmula inversa, en la función inversa. ¿Ok? ¿Entienden esta cosa? Entonces, la próxima vez, yo creo que sí. Próxima vez vamos a ver ejemplos. Gracias.